En este nuevo formato de Politics, César y yo hablamos un poco sobre cómo está el panorama y la ruta electoral en este momento, cuál es el rol de Edmundo González a través de María Corina Machado y un par de comentarios sobre cómo está siendo el proceso, cómo nos sentimos y cuáles son los retos. Así que quédate para ver este formato. César, qué brutal tener este espacio y lo primero que quiero saber de ti, antes de hablar un poquito de política, es qué vibras tienes y sientes en este momento. Ya ha pasado como un tiempo de mucha incertidumbre, digamos. Sí, y sí, nos encontramos en otro espacio, en otro experimento por acá y creo que estas últimas semanas han sido de un poco entrar a la etapa final de la carrera en la que pareciera que ya la meta se encuentra ahí cerca, pero todavía hay que pedalear mucho, hay muchos acontecimientos ocurriendo, hay muchas cosas que vale la pena echarle un ojo, pero creo que hay un ánimo también impactante que lo hemos visto en la reciente gira de María Corina en Portuguesa y en Trujillo, que a todos nos levanta el ánimo. Sí, definitivamente yo creo que han sido los meses pasados súper cuestionables, con muchos interrogantes, pero mientras han superado esas trabas, hay como más aire y mucha más esperanza. Realmente yo creo que los movimientos cívicos han sido brutales y la gente está como súper recargada de energía. Y bueno, ahorita es que viene una etapa muy decisiva, la verdad. Estamos en el terreno, como quien dice. Sí, al mismo tiempo siento que se ha puesto muy a prueba esta candidatura atípica de Edmundo más María Corina, que es un concepto totalmente, como decimos, atípico, pero creo que ha funcionado muy bien en la población. La gente ha podido entender que Edmundo es el candidato y María Corina Machado es la líder de este movimiento enorme que se está construyendo. Sí, yo tengo una hipótesis, vamos a ver si tú opinas igual que yo. Creo que hay mucha duda sobre realmente como que cuál es el rol de María Corina si Edmundo es el candidato, ¿no? La gente realmente votó en la primaria por María Corina y muchos tenemos como la perspectiva de que nuestra candidata última es María Corina y nos desbalanceó un poco esta sustitución con Corina Lloris, con Edmundo, y no todos les han agarrado como el hilo a ese cambio, digamos, pero obviamente por una buena razón y coherente a las trabas que pone el gobierno. Yo creo que Edmundo definitivamente es la ficha de María Corina para que ella siga liderando y encabezando toda la movilización y la fuerza con las personas, pero sin dudas hay un aire de esperanza en mí que me hace ver que cuando este proceso llegue al final y ojalá y sí, y tengo la convicción de que lo vamos a ganar y lo vamos a lograr, realmente ella va a ser finalmente la candidata y la líder principal, ¿no? Digamos que todo esto es como un escenario para poder llevar transparentemente el fin, pero va a llegar un punto donde los venezolanos van a querer reconocer a su verdadera candidata. No sé cuál es tu hipótesis de este tema como tal. Sí, bueno, o sea, en el contexto en el que no estamos en unas elecciones, en un ambiente de democracia, de competitividad, de pluralismo, de libertad, tenemos partidos políticos intervenidos, judicializados, tarjetas controladas por gente que no tiene nada que ver con los partidos originalmente, más de 300 presos políticos, candidatos inhabilitados sin razón alguna, personas como Corina Lloris, que es una académica, una figura eminente de la sociedad civil, que le pone una barrera para inscribirse, que ni siquiera es una inhabilitación, sino es literalmente un no político enorme. Claro, o sea, Descaradamente. en ese contexto no podemos hablar de unas elecciones libres y transparentes. Sin embargo, en las elecciones medianamente competitivas a las que le apunta la oposición, este es el tipo de dinámicas con el que hay que pues, saber balancearse. En principio, María Corina Machado, luego del triunfo gigante que tuvo en la primaria, luego de la coalición que ha logrado formar junto a distintos líderes políticos, junto a otros partidos políticos, y sobre todo creo que ha podido construir algo muy bonito con la mayoría de candidatos a esa primaria que la acompañaron también en ese proceso y la están acompañando ahora. Creo que eso ha podido constituir una fuerza política suficientemente, pues, fuerte para convencer a los venezolanos de que hay una alternativa democrática en medio de un proceso que tiene muchísimas trabas antidemocráticas. Pero a pesar de ello, a pesar de todos los obstáculos y a pesar de los cambios de nombre, incluso a último momento,
Creo que Edmundo González ha sido una figura que también ha calado muy bien entre todos los venezolanos, entre los mayores, entre los chamos. Yo creo que todo el mundo en este momento de verdad está muy pegado con Edmundo. Sí, y no solamente eso, sino que venimos como de un ambiente y de muchas elecciones que no han sido exitosas con figuras muy renombradas, pero con mucha historia detrás, que no dan la suficiente, no han dado, mejor dicho, la suficiente confianza y transparencia para realmente nosotros los venezolanos creernos el proceso. Entonces creo que ese es como el aire que ha traído Edmundo en este momento, pero, pero bueno, vamos a ver qué pasa realmente al final del cuento cuando lleguemos a obtener la victoria de cierta forma. Pero sí, otra gran incógnita es como qué hace distinta la elección de anteriores, ¿sí? Esta elección. Yo creo que es que no ha existido desde hace mucho tiempo un movimiento cívico y una fuerza tan masiva como la que estamos viendo en este momento. No solamente eso, sino cómo se está el mismo régimen quebrando en sí mismo y entre ellos, digamos, no tienen ningún respaldo para poder buscar alguna otra alternativa, por decirlo de cierta forma. Mira, mucha gente pensó que las primarias eran imposibles y se lograron. Mucha gente pensó que no iban a votar más de 1 millón de personas en las primarias y votaron. Mucha gente pensó que María Corina no se iba a poder postular en las primarias, se postuló y ganó. O sea, como realmente hay cosas que la gente no cree que van a pasar o que iban a pasar y pasaron, y eso realmente ha hecho el proceso distinto porque hemos dado a entender que vamos derrotando como las trabas en el proceso y que nos hace más fuerte y nos hace confiar y tener coherencia en el proceso. No sé qué opinas tú de esto, sí, a O grandes sea, rasgos. de cada una de esas barreras que tú estás mencionando, el común denominador es que implican que la oposición se salga de la ruta electoral. O sea, el hecho de que María Corina Machado no hubiese participado en la primaria en un principio hubiera complicado mucho llegar al escenario en el que estamos hoy en día. Luego que la primaria no hubiese ocurrido en lo absoluto, hubiera puesto muy difuso el panorama para que el venezolano pueda discernir cuál es el liderazgo político que él quiere seguir. Y si no se hubiesen dado todos estos pasos, si no se hubiese intentado inscribir a Corina Lloris, si Edmundo González no hubiera aceptado nunca la candidatura, de alguna manera u otra los venezolanos estuviesen siendo desplazados de la Sí, vía electoral. Y el común denominador que extrañamente es algo a lo que le apuesta el chavismo, que hace todo lo posible para sacar a María Corina Machado, al liderazgo de la oposición y a los venezolanos de la ruta electoral, es un punto en el que en realidad también pues, convergen muchas personas que tienen escepticismo en torno a participar en unas elecciones en un país que no es libre. Y creo que es un escepticismo muy racional y que responde a muchos traumas del pasado y a muchas decepciones que hemos tenido los venezolanos en el pasado. Pero para nada que esta elección del 28 de julio tiene nada que ver con los procesos electorales anteriores. Por lo menos no desde el sentido de cómo la oposición plantea su estrategia, porque el contexto es totalmente diferente. El hecho de que los venezolanos puedan participar masivamente en una elección presidencial y lucharle y pelear por cada voto, creo que el último antecedente de ese hecho específicamente habrá sido con Capriles en 2012 y 2013. Y es un contexto extremadamente diferente a lo que vivimos hoy en día. En 2012 se enfrentó a Chávez, en 2013 se enfrentó a Maduro, pero un Maduro que era la ficha del chavismo entero para poder mantener el sistema chavista sin Chávez. Hoy en día Maduro es más una figura de equilibrio que de alguna manera quiere crear este ambiente de paz por vía de la fuerza entre muchas facciones dentro del chavismo y como vemos, pues no es capaz de hacerlo. Hace poco vimos todo lo que ha pasado con Tarek El Aissami y entendemos que lo que le ocurrió a él es precisamente por no jugar la estrategia de juego cerrado del chavismo, por querer abrir una puerta hacia una ventana de transición. Y a fin de cuentas, pues lo que se está repitiendo es eso, de que hay más figuras dentro del chavismo interesadas en la transición porque saben que el sistema no es sostenible. Eso exacto. cambia todo respecto a lo que hemos visto en los últimos años. Sí, no, y con lo que dices de que definitivamente esta elección no es nada parecida a la que hemos tenido en años anteriores, también hay un montón de retos actuales que son mucho más visibles en años anteriores. Yo creo que voy a como a nombrar así varios.
Y es, primero, dar a conocer a todo el país al candidato de la oposición democrática. Bueno, todo lo que se está haciendo con la movilización, la gira, las campañas. También un poco sortear este clima de violencia política del régimen. O sea, al final todos están dando el pecho por esta causa, pero sabemos todo lo que ha pasado en persecución, secuestro, violencia, lo cual no sigue teniendo ningún tipo de panorama positivo en cuanto a los derechos humanos. Lo otro es desafiar también y, digamos, eludir como a la hegemonía comunicacional chavista. Los medios de comunicación están cerrados por el gobierno. No hay, o sea, esto que estamos haciendo es súper valioso para poder promover información entre tanta duda y entre tanta bulla de la población en que no saben hacia dónde enfocar o como hacia quién creer realmente, que es un gran desafío. Lo otro también es defender el voto opositor, o sea, ¿qué va a pasar con las garantías? Porque no va a haber trampa en estas elecciones también. Y finalmente, evitar la dispersión del voto opositor. Sabemos que no somos los únicos en la tarjeta electoral, ¿no? Entonces eso también implica un trabajo de comunicación importante para mantenernos firmes y ser coherentes todos. Y bueno, hay algo mucho más importante, y es lograr una transición pacífica del poder. ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo vemos al chavismo entregando el poder? O sea, yo Ya realmente hay creo que... 6 meses entre la elección y el día en el que en teoría entregan el poder. Exacto, exacto. ¿Qué va a pasar? Esa es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? Una de mis hipótesis es que realmente me gustaría escuchar qué piensas tú. Yo creo que al gobierno le conviene hacer una transición negociada. O sea, el país no va a tolerar realmente la fuerza del régimen en que dejen así los resultados o hagan cualquier maniobra política. Entonces, yo lo veo por ahí, una transición negociada. Yo no diría que le conviene al gobierno, pero le conviene a actores dentro del gobierno o actores dentro del poder en general, porque simplemente el escenario es insostenible. Como ya lo hemos venido diciendo desde Politics, no hay recursos para mantener tanta corrupción a ese nivel en el que está. Y eso se evidencia cuando son capaces de ir en contra de grandes figuras y grandes nombres dentro del sistema chavista y personas que han estado ahí prácticamente desde el principio. Así que creo que lo que más les conviene es, por lo menos en ese juego de necesitan sobrevivir a toda costa, sobrevivir a toda costa también, así como significa cerrar por completo filas en torno a Maduro, también puede llegar a significar abrir ventanas de oportunidad por una transición. Quizá no sea una transición ideal, en el sentido que mucha gente quisiera que fuese perfecta, en la que pues todos los mecanismos funcionaran de una manera excelente y demás. Quizás sea una transición un poco golpeada en la que haya que admitir cosas que quizá sean difíciles de comprender en un momento, pero estoy muy seguro que una transición real que permita a los venezolanos reencontrarse, como lo hemos venido diciendo desde Politics también, que permita acabar con tanta desunión y realmente recuperar las instituciones políticas, renovar el tejido democrático del país. Esa transición que no es perfecta, que tendrá quizá muchos errores, pero que debe ocurrir y que al final nos dejará en un sistema democrático. Creo que esas transiciones a las que le apuntamos, a una transición real. Sí, que es complicada porque hasta qué punto, bueno, por eso yo lo enfoco en como sería negociada al final, porque de alguna u otra forma siento que el gobierno le va a querer sacar algún tipo de jugo a eso. O sea, ellos no van a dejar libre su pellejo, por decirlo así. Claro, necesitan algún tipo de incentivo para salir del poder, porque han sido, o por lo menos han estado muy alegremente en el poder, violando derechos humanos, han estado muy alegremente en el poder, con sanciones, sin sanciones, presión internacional, presión interna, etcétera. Y evidentemente que la presión para desplazarlos del poder fue una estrategia que la oposición en algún momento consideró viable, pero hasta ahora no ha dado ningún resultado, por lo menos no ha dado un paso hacia la transición. Y esto por lo menos presenta una ventana de oportunidad distinta, porque al no ser una cuestión de desplazar por la fuerza, sino de logremos un acuerdo para llevar a una transición, para llegar a un sistema en el que, como lo dijimos en un video de Politics justamente que se publicó hoy, donde nadie se sienta vencido y todos se sientan incluidos, en palabras de Gerardo Blay, esa transición real probablemente sea difícil de comprender, pero es a la que Sí, realmente le estamos apuntando. sí, y es un poco utópica con todo el pasado que ha tenido Venezuela.
y conocemos quiénes son los personajes del gobierno y en lo que creen, realmente es un poco de cuento, pero al final estos son como perspectivas y escenarios que no sabemos del todo si van a ocurrir. De nuevo, son como una especie de hipótesis tratando de acertar un poco a esas dudas que existen, y trayendo muchísima más información para que todos estemos como alineados a la misma causa. Mira, no sé, César, yo creo que el mensaje que toca dejar y ser muy claros y reiterativos es que ojalá podamos seguir como mirando muy de cerca los movimientos que está haciendo la verdadera oposición, entenderlos, procesarlos y apoyarlos de cierta forma. O sea, creo que no hay oportunidad en este momento para echarse para atrás o para dudar o poner como en cuestión algo que queremos todos al final, y es poder lograr democratizar el país, mantenernos en la ruta electoral y, bueno, finalmente vencer en las elecciones. Yo creo que ese es como mi mensaje generalizado y plural de todo esto al fin. ¿Tú qué Y piensas? que una de las grandes críticas que las personas que quizá no confían en un proceso electoral como un mecanismo para desencadenar una transición en Venezuela es el típico argumento de participar en unas elecciones en dictadura es legitimar a los que están en el poder. Y Mm, ese argumento lo hemos escuchado mucho y se repite sí. mucho. Pero al final lo que hemos visto, por lo menos durante los últimos 5 años o 6 años de estrategia opositora, es que incluso sin participar en elecciones e incluso por la vía de la abstención, el que está en el poder se legitima a sí mismo y de hecho quizá ni siquiera le interesa tanto la legitimidad, sino simplemente poder Yo estar en el diría que es poder. peor realmente esa teoría. Sí, claro, porque o sea, el participar o no en elecciones no necesariamente eh, desencadena una transición de por sí. El no participar para no legitimar el sistema, pues tampoco se aprueba como una estrategia que funcione, porque se intentó, es lo que se ha intentado por lo menos más últimamente. Pero el hecho de poder participar creo que también es algo que la oposición ha sabido desentrañar de a poco de los fracasos durante las últimas 2 décadas. Y es que precisamente en un momento en el que la oposición tenía muchísimo capital político, convocaba marchas multitudinarias, convocaba a la gente a protestar en el frente de su casa, a un montón de actividades que pues requerían muchísima participación de la ciudadanía. Hoy somos más de 8 millones de venezolanos fuera del país y quienes estaremos dispuestos a marchar, a reclamar nuestros derechos dentro de Venezuela, quizás ni siquiera ya estamos allá. Pero el hecho de participar el 28 de julio, de apoyar todo este proceso y toda la alternativa democrática, es realmente algo que no requiere muchísimo esfuerzo por parte de nadie. Requiere simplemente participar y defender el voto, movilizarse para votar y movilizarse para defender el voto. Y creo que eso es algo que la oposición ha sabido pulir muy bien. ¿En qué medida se le está pidiendo al venezolano que ponga un granito de arena para lograr la transición? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. No solamente lo han pulido muy bien y lo han hecho muy bien en este momento, sino que yo creo que hay algo que se ha perdido en el tejido social venezolano y es la cultura ciudadana y entender realmente lo que es tener deberes y derechos en un país. Entonces creo que este ejercicio de volver a retomar la esperanza y volver a creer de alguna u otra forma en el proceso, es súper positivo para un país que ha estado deteriorado y que no cree definitivamente en este tipo de herramientas. Y al final, unas elecciones, a ver, es el mecanismo por excelencia para poder lograr de alguna u otra forma, entre comillas, procesos democráticos. Entonces, claro, teniendo en cuenta que tampoco tenemos un Estado de Derecho muy consolidado, ¿no? Y serían, es la fórmula perfecta, ¿no? Sufragio universal más Estado de Derecho, digamos que de alguna u otra forma optamos por una democracia. Pero se comienza por el primer paso y tomar la iniciativa y como hacer sentir ese sentimiento de que es un proceso que cuando pasemos la época de las elecciones se va a mantener y se van a se van a llevar a cabo en el país reiteradas muchas veces en gobernaciones, alcaldías, presidenciales, asamblea, definitivamente retoma otra vez la esperanza y nos hace sentir nuevamente ciudadanos de Venezuela. Entonces, ahí lo dejamos. Sí, yo creo que con eso podemos cerrar el episodio de hoy, que creo que es también un nuevo experimento, un nuevo formato, pero vamos a seguir socializando y pensando en lo que está ocurriendo en Venezuela y compartiéndolo con ustedes en las redes de Politics.